Buenos días, chicos. Vamos a comenzar. Pues, a ver, dame un segundito. Bien, pues vamos a retomar un poquito de lo que veíamos la sesión pasada. Era como la introducción a la asignatura y el diferenciar un poco qué es nutrición, qué es alimentación, qué es la bromatología, pues cuántos tipos de alimentos existen. De hecho, suena muy chistoso porque simplemente vemos a los alimentos como lo que son, ¿no? Alimentos, pero en virtud de sus componentes podemos clasificar de diferentes maneras. También mencionábamos un poquito sobre el códex alimentario, de hecho hoy lo vamos a retomar un poquito más a detalle, porque al final de cuentas la nutrición no es solo la aplicación de esta parte clínica que todos tenemos como idealizada, sino que realmente la nutrición se puede aplicar en muchísimas más áreas. El día de hoy que vamos a seguir revisando, pues esta parte del Códex Alimentarios, repasar un poquito los conceptos y conocer, de hecho, las bases científicas, suena muy rimbombante, pero técnicamente son las bases científicas de una alimentación adecuada principalmente. Entonces, un segundo. Segundo, nada más voy a irme a la diapositiva donde nos habíamos quedado, esta parte, ¿no? Los alimentos. Sí. Buenos días, maestra. Buenos días, dime, Fanny. Disculpe, antes de que pasara como a algún otro tema, fíjese que ahora que hicimos la tarea, me quedé con una duda que no sé si le pueda plantear de una vez. Sí, Pero adelante. decía que, bueno, una de las preguntas decía que la nutrición es un proceso muy variable en los individuos y había que poner falso o verdadero. Entonces, yo le puse verdadero, pero la respuesta correcta era falso. Entonces, pues justo yo creía que sí es variable en cada individuo, pues dependiendo justo a lo mejor hasta su propia naturaleza física, ¿no? Por ejemplo, si tiene alergias o no tiene alergias, o no entendí muy bien entonces como a qué se refería esa pregunta. Es que ya te fuiste como más específico, Fanny. En sí, el proceso de nutrición, por ejemplo, cuando hablamos de un individuo, bueno, de seres vivos monogástricos, estamos hablando entonces de que necesariamente empieza la digestión de hidratos de carbono, por ejemplo, desde la boca, pasa por un esófago, llega a un estómago, en un estómago habrá secreción de diferentes enzimas, también existen diferentes fases, perdón, de regulación de las secreciones, una fase cefálica, una fase gástrica, una fase intestinal. A eso era como, obsérvalo de una forma muy, muy general. Incluso hablando de la absorción de los nutrimentos, sobre todo, pues, igual reitero, monogástricos, normalmente en los primeros 100 centímetros del intestino es donde se lleva la absorción de la mayoría de los nutrimentos. Sobre todo, pues, por ejemplo, nosotros recordemos en ti, en Tiffany, en César, en Ivonne, en todos nosotros, todos secretamos factor intrínseco que sabemos que es importante para que se pueda absorber parte de la vitamina B12. O sea, es como verlo de esa forma general. Sí, en efecto, ya ahí hablaremos de variantes. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿no? Supongamos que traigo una parasitosis de esas buenas, ¿no? De esas sabrosas, que la solitaria está bien nutrida y yo bien desnutrida, pues sí, evidentemente absorberé en menor cantidad ciertas vitaminas e incluso algunos ácidos grasos serán los que puedo absorber diferente. Y sí, en efecto, también puedo tener alguna situación patológica, alguna resección intestinal, donde es más que evidente, pero es más bien verlo como la parte general. Bueno, pues todos los monogástricos pasamos al final de eso, ¿no? Es como si yo hablara de rumiantes, pues bueno, cámaras fermentativas, o sea, te imaginas algo como los principios. Entonces,
Quizá fue eso, te fuiste como más específico. ¿De acuerdo? No sé si con eso. Sí, era como más bien en la final. Ajá, exactamente, quizá ahí fue la situación. A ver, un segundo. Entonces, pues continuando, chicos. Creo que esta parte ya no la llegamos a ver. Pues nada más como forma general, recordemos que los macronutrientes están presentes en más de un solo alimento, ¿no? Sin embargo, yo puedo hablar de alimentos que son fuentes específicas de determinado nutrimento. Por ejemplo, en el caso de la carne, el pescado y el huevo, pues todas las mamás nos lo dicen, come proteína, hijo, para que crezcas grandote, ¿no? Normalmente este tipo de alimentos son ricos en proteínas y el contenido de lípidos será pues variable porque sabemos que existen alimentos que tienen más o menos contenido de grasas y que también el tipo de grasas que contienen es variable. En el caso de los productos lácteos, normalmente tienen un poquito de todo, principalmente proteína, eh, seguido por el caso de los lípidos, igual dependiendo del tipo de producto, y en el caso de los hidratos de carbono, dependerá, porque por ejemplo, no es la misma cantidad que voy a encontrar en un yogur de hidratos de carbono que los remanentes que puedo encontrar en un queso. Ahí son las diferencias. En el caso de los alimentos que entran en el grupo de grasas y aceites, principalmente encontraremos lípidos, en algunos, si lo quieren observar con base al síndrome, perdón, al sistema mexicano de alimentos equivalentes, pues bueno, encontrarán esta variante, ¿no? De que algunos contienen proteínas. En el caso de los cereales y las legumbres, principalmente van a darnos hidratos de carbono, proteínas de origen vegetal y lípidos. Por ejemplo, si yo ya hablo de un cereal, pues a lo mejor unos pingüinos, un gansito, ya voy a encontrar lípidos, ¿no? En el caso de lo que son frutas y verduras, productos azucarados, principalmente encontraré hidratos de carbono de grado variable, ¿no? Puedo tener los simples o puedo tener ya fibras, como es el caso de las verduras. Y en el caso de las bebidas, pues dependerá, puedo encontrarme que tengo hidratos de carbono, por ejemplo, en el caso de las bebidas que se utilizan deportes, ¿no? No quiero decir nombres comerciales o tan solo en los sueros, perdón, el electrolit en algunos casos están con anhidra. Entonces, ahora, volviendo aquí a la parte de hablar de la inocuidad de los alimentos, recuerden por ahí la sesión pasada también hablaba de tener alimentos adulterados o bien alimentos no adecuados. Entonces, ¿quién regula todo esto? Y es una parte muy bonita que se conoce en los códex alimentarios, que recordemos que es un código, ¿no? De hecho, fue creado a partir de 1962 con el objetivo de facilitar el comercio internacional de los alimentos y con este comercio internacional, pues poder garantizar al consumidor productos de calidad, productos seguros e inocuos, ¿no? Entonces, es una reglamentación, ojo, depende del país, pero es ampliamente aceptada y va adaptada a numerosos países. De hecho, tiene de base una base científica que garantiza la seguridad e inocuidad de los alimentos si se aplican correctamente las normas de producción, procesamiento, empaquetado, transporte y almacenado. De hecho, aquí, pues, tan solo en esta rama de la inocuidad alimentaria, créanme que la nutrición es muy, muy bonita. O sea, es todo un tema. Se pueden especializar en esa parte y es todo un tema, igual en la parte de la biotransformación de agentes xenobióticos, o sea, ya más especificado. Pero bueno, regresando, pues el Códex Alimentarius son todas las normas alimentarias, los códigos de prácticas, directrices fundamentales destinadas a proteger al consumidor principalmente, ¿no?
y que el comercio pues sea más sencillo. Dentro de los principales beneficios podemos tener que, por ejemplo, en primera instancia, ayuda a que se cumpla el derecho fundamental de que los alimentos sean de buena calidad, inocuos y nutritivos. Y de hecho aquí creo que es un secreto a voces, bueno, mi secreto es algo bien sabido. Los productos que México manda a otros países son de lo mejor. ¿Por qué? Porque se apegan a estas normas. Eh, Otro de los beneficios que tenemos es que facilita el comercio y de hecho establece prácticas equitativas a los mercados de quienes producen, elaboran y comercializan alimentos. Permite la normalización de conceptos y puntos de calidad. De hecho, aquí podemos hablar de HACCP, de los puntos, del establecer puntos críticos de control. Y el beneficio principal, el último, no por eso el menos importante, pues la protección de salud a los consumidores. Y de hecho, pues para poner en práctica el Codex Alimentarius se formó la comisión del Codex Alimentarius, que es pues una organización que va en conjunto con la FAO, con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y pues la Organización Mundial de la Salud con su sede en Roma. Entonces, aquí dentro de algunos ejemplos, el Codex Alimentarius incluye normas para los principales alimentos. Aquí es muy variable. Pueden ser elaborados, semi-elaborados, sin elaborar y materias primas destinadas a la elaboración de alimentos. Entonces, en este sentido, tienen normas que están encaminadas a regular la calidad nutricional de los alimentos, la disposición para los aditivos alimentarios, los contaminantes, los residuos de plaguicidas, medicamentos veterinarios. En este punto es lo que les mencioné, es padrísimo el tema de la biotransformación de xenobióticos. También algo que regula es el etiquetado y la presentación de los alimentos, la higiene, el método de análisis y muestreo, las normas microbiológicas. Y de hecho estas normas se actualizan constantemente porque existe una secretaría que coordina los diferentes datos que aportan entidades como universidades, organismos estatales, industrias alimentarias, centros de investigación, organizaciones de defensa, todos los organismos, ¿no? Todos los organismos que regulan esta parte principalmente. Entonces, nada más por compartirles, chicos, ya después ustedes con más calmita principalmente, se meten a husmear un poquito. A ver, denme un segundito. Denme un segundito, es que está cargando. Bueno, miren, saben, para no estar peleando con el equipo, que como el Teams es un tanto pesado en mi PC, de repente no jala bien. Les sugiero que busquen tal cual Codex Alimentarios. Tiene un video en la página principal, es un videito chiquito de 4 o 5 minutos, nada más para que tengan como más conocimiento de las diferentes funciones que lleva a cabo, cuál es el objetivo principal, entre otros. Entonces, nada más por compartirles ahorita, les estoy mostrando, les voy a mostrar la página principal del Códex Alimentario. Como se pueden dar cuenta, está organizado por la FAO-OMS. Aquí va, aquí va. Entonces pueden observar aquí lo que es nuestro lado derecho, ahorita en lo que carga la pantalla. Existe una norma general para los contaminantes,
en los alimentos y los piensos, los principios generales de higiene de los alimentos. Y pueden observar que a su vez tiene códigos, ¿no? CXC y el número. También la norma general para el etiquetado de los alimentos, o sea, de todo, de las directrices sobre el etiquetado nutricional, los límites máximos de residuos. Aquí igual nos tiene como un breve resumen de qué es el Codex Alimentarius, por qué es importante el Codex, quién lo elabora, cómo se usa, o sea, nos aclara toda esta parte. Les digo que es muy, muy apasionante. Yo la verdad la encuentro apasionante. Y fíjense, en esta parte última, ahorita que les cargue, viene hasta el final de la página el Códex y los objetivos del desarrollo sostenible. Quiero que observen que principalmente son 17 objetivos que maneja, los que están del lado derecho, y no me carga, pero del lado izquierdo es un videíto que resume esta parte, ¿no? Del Códex Alimentarios. Entonces, reitero, se los sugiero muchísimo para que lo revisen posteriormente porque es muy, muy interesante, sobre todo, pues bueno, ahorita que están entrando a lo que es la carrera, pues sí lo van a encontrar llamativo, ¿no? Que sea de su conocimiento. Entonces, vamos a continuar, como les mencionaba el día de hoy, vamos a revisar pues parte de las bases científicas de una alimentación saludable. Permítanme lo que carga la presentación. Bueno, en lo que carga la presentación, entonces nada más a manera de introducción, recordemos entonces que la nutrición es pues todo ese conjunto de procesos que normalmente se desarrollan en el organismo, ¿no? Para poder eh, metabolizar, poder digerir, absorber todos esos nutrimentos que son importantes pues para mantener la integridad de la materia viva y sus funciones. En términos generales, la nutrición aplica en todo ser viviente. Y pues que sabemos que la nutrición es necesaria para todos nosotros, ¿no? Ahí no hay cómo negarlo. No hay cómo negarlo. Entonces, recordemos, y aquí va muy encaminado con la pregunta que hacían, la nutrición es un proceso involuntario, es decir, les ponía el ejemplo, no voy a decir yo, cuerpo, no me absorbas los hidratos de carbono porque me van a hacer mal, ¿no? O sea, es algo involuntario, es un continuo
y que no resulta de una educación determinada. O sea, es un proceso que se da y no es educable bajo ninguna circunstancia. Mientras que la alimentación es variable, pues, depende de diversos factores, como aquí habíamos mencionado en la clase pasada, ¿no? Y puede ser muy diferente los factores que envuelvan a Ivonne, de los que envuelvan, perdón, a Maribel o a mí, ¿no? Para elegir los alimentos, el cómo los preferimos, etcétera. Entonces, entendemos por necesidad de, o bien un requerimiento de la cantidad de un nutriente que precisa un determinado individuo para el mantenimiento correcto y funcionamiento de su organismo. Entonces, esto es variable en cada uno de nosotros y las necesidades y las recomendaciones de nutrimentos son valores mayores que las necesidades reales debido a que tienen un carácter global, mientras que sabemos que nuestras necesidades tienen un carácter individual y particular, ¿no? Entonces, lo vamos a ver ahorita como más a detalle, ¿no? No se preocupen. Aquí nada más ya cargo el material, aquí va a ser el diferenciador, perdón, de alimentación y nutrición. Aquí estamos en lo que son las bases científicas ya tal propiamente. Em, pues que nuestro organismo, ay, aquí está. Váyanse al punto 3, ¿no? Primeramente, que como les mencionaba, todos hemos escuchado la famosa ingesta diaria recomendada y sabemos, tenemos la noción de, gracias a las etiquetas, ¿no? De está cubriendo con lo recomendable para una dieta de 2000 calorías, ¿no? Y te está aportando el 10 y tanto por ciento. O sea, esas recomendaciones son de carácter global. Sin embargo, sabemos que nuestras necesidades son de carácter individual. No es la misma necesidad que tenga César, por ejemplo, las que tenga yo y que a lo mejor alguien que esté aquí embarazada o a lo mejor alguien que tenga una patología. Esas sí son de carácter muy particular. Y sabemos que estas necesidades nutricionales, a pesar de ser individuales y particulares, todos nosotros compartimos que cada uno presenta necesidades energéticas para obtener energía a partir de los nutrimentos y poder hacer nuestras actividades, tanto voluntarias e involuntarias, el funcionamiento completo del organismo. Todos nosotros tenemos necesidades estructurales o plásticas para el mantenimiento del esqueleto óseo, la masa muscular, todas nuestras estructuras corporales y celulares. Todos nosotros tenemos necesidades reguladoras para el correcto funcionamiento de todas nuestras células, todos los procesos biológicos que llevamos a cabo y todos nosotros tenemos necesidades hídricas. Sabemos que el agua tiene una gran importancia en nutrición y también es algo propio de las características del alimento, importancia que estudiaremos aisladamente más adelante. Y sabemos que el agua por sí misma constituye una necesidad del organismo, debido a que es el componente mayoritario del organismo y permite pues el funcionamiento de diferentes procesos que tenemos, de diferentes estructuras. Sabemos que tiene una función plástica asociada a los hidratos de carbono y a las proteínas en lo que es la masa muscular, ¿no? Y que, por ejemplo, se encuentra mezclado con sales minerales en lo que es nuestro esqueleto. Entonces, también tiene una función reguladora porque es el medio donde se desarrollan todas las funciones bioquímicas del organismo, ¿no? Y a pesar de que el agua no tiene ningún valor calórico, eh, por no aportarnos energía, tiene otras cualidades, ¿no? Entonces, muy importantes. Entonces, en este sentido, eso es algo también que compartimos todos nosotros en lo que son las funciones de la nutrición, ¿no? Ya en la parte de la alimentación, pues bueno, es otro proceso completamente educable, ¿no? Ahora, aquí está. Dentro de lo que son las bases científicas, entonces ya como rumiando el asunto, ¿no? Masticando este asunto, la alimentación en absolutamente todas sus variantes culturales y en un sentido amplio, sabemos que define la salud de las personas, su crecimiento, su desarrollo. Y la alimentación diaria
de cada individuo debe de contener una cantidad suficiente de todos los micro y macronutrientes para cubrir la mayoría de las necesidades fisiológicas, que sabemos que aquí es donde es variable, por ejemplo, factores como el sexo, edad, el estado fisiológico, la composición corporal, la actividad física y todas estas partes de nuestro contexto individual. Entonces, la promoción de una dieta saludable se basa frecuentemente en reducir, por ejemplo, hoy por hoy, en reducir el consumo de grasas saturadas, en reducir la ingesta calórica, en aumentar el consumo de frutas, verduras, sobre todo porque nos aportan fibra. eh, y depende, estos objetivos van cambiando a lo largo del tiempo, no son un constante. ¿Por qué? Porque pues sabemos que existen comportamientos epidemiológicos que demandan cierta atención. En la mayoría de los países con economías de mercado establecidas, los alimentos densamente energéticos, altamente palatables, grasa, azúcar, están disponibles en cualquier lugar y cualquier época del año, mientras que la fruta, la verdura y otros alimentos que son ricos en fibra a veces son difíciles de conseguir o bien el coste es diferente, ¿no? Además, junto con la tendencia a comer en función de la disponibilidad alimentaria y en mayor cantidad cuando más se ofrece, produce un hiperconsumo de determinado alimento y un consumo inferior al recomendado de otro. Este es un comportamiento completamente normal, marcado por el mercado, no tanto por nosotros. Nosotros que somos observadores, identificamos ante una desviación. Entonces, lo triste de este tema es que a pesar de la importancia de una alimentación saludable, que es bien sabido y conocido, la mayoría de las poblaciones no siguen las recomendaciones consensuadas en el país. Aquí, chicos, viene un videito, se los comparto después porque si no perdemos un poquito de tiempo, pero que justamente es hablar de un ejemplo de una dieta con productos pues muy procesados, no tirándole, no desprestigiando los productos procesados, pero lo que tiene de implicaciones. Entonces, pues antes de hablar del desbalance hay que hablar del balance, ¿no? Entonces, ¿qué sí? Pues entre las características de una alimentación saludable, la alimentación saludable debe de reunir las cualidades de variedad, equilibrio y adecuación, junto con un estilo de vida saludable. Estas tres que acabo de mencionar es como el peor es nada, o sea, mínimo indispensable. Sin embargo, pues bueno, el doctor Pedro Escudero propuso una serie de características como una dieta suficiente, es decir, que aporte cantidades necesarias de energía y de nutrimentos, variada, es decir, diferentes alimentos en cada comida, con diferentes técnicas culinarias, a pesar de que se trata el mismo alimento, ¿no? Completa, es decir, todos los nutrimentos necesarios para el buen funcionamiento del organismo. Equilibrada, es decir, el aporte de los macronutrimentos en regla, no decir, voy a tener una dieta a partir de pura proteína. Adecuada a el género, bueno, perdón, al sexo, la edad, el nivel de actividad físico, la condición fisiológica, todas estas situaciones, e inocua, es decir, que no implica un riesgo para la salud. Sin embargo, si lo analizamos de forma crítica, a veces, desgraciadamente, no es posible. O sea, tan solo discutamos cuál es el salario mínimo y cuál es el costo para tener el acceso a la canasta básica. De verdad que estas leyes de la alimentación suenan de pronto demasiado ambiciosas. Entonces, nosotros como los nutriólogos en formación, ustedes como nutriólogos en formación, deben de tratar de cumplir estas, pero les digo, si no, pues al menos de forma crítica los elementos que no pueden faltar en esencia son que sea una dieta variada, porque sabemos que no existe ningún alimento que contenga todos los nutrimentos esenciales, y de ahí la necesidad de un aporte diario y variado de todos los grupos de alimentos. Eh,
Tan solo imagínense, algunos investigadores sugieren que en una semana se necesitan al menos entre 20 y 30 tipos de alimentos diferentes, sobre todo de origen vegetal, para que la dieta sea saludable. Tan solo de forma rápida y crítica, ustedes analicen cuántos alimentos consumen en la semana, difícilmente van a cumplir los 20. Ahora imaginen el México real, ¿no? O sea, en el México que estamos viviendo, es todo un desafío, es todo un reto. La diversidad de alimentos pues tiene una ventaja que puede compensar la insuficiencia de un nutrimento concreto, ¿no? Además de que disminuye el impacto de componentes tóxicos, perdón, que están presentes de forma natural o artificial, ¿no? Natural, pues algunos antinutrientes o añadidos como algunos aditivos. Y también, pues bueno, sabemos que un problema de la falta de variedad es que se puede traducir en retraso a lo mejor del desarrollo, el crecimiento o ciertas deficiencias que pueden afectar. Por ejemplo, tan solo visualícenlo en la alimentación complementaria, que un nene de 6 a 24 meses no tenga acceso a alimentos que son fuentes de hierro, pues podemos hablar de una anemia que va a repercutir en el desarrollo. Otra cualidad que debe de cumplirse es que sea equilibrada y adecuada, es decir, que las proporciones de los alimentos se deben de modificar para favorecer la variedad alimentaria, que permita responder a las necesidades nutricionales de cada quien y pues ser saludable, es decir, que incluye estos conceptos de variedad, equilibrio, adecuación, además de un estilo de vida saludable. Entonces, una alimentación saludable, ¿cuál es? Es aquella que te permite garantizar el crecimiento y el desarrollo del niño, mantener la salud, la actividad y la creatividad del adulto y la supervivencia y la comodidad en la vejez. Esa es una alimentación saludable. De ahí los objetivos que ustedes gusten poner, pues realmente vienen sobre. ¿Por qué? Porque esos son tus objetivos. Tu peor es nada, por así decirlo. Ahora, pues sabemos que los hábitos alimentarios poco saludables aumentan el riesgo de exceso ponderal, hipercolesterolemia, hipertensión, diabetes, enfermedades cardio y cerebrovasculares, neoplasias. Entonces, estas enfermedades crónicas no transmisibles sabemos que causan actualmente un gran porcentaje de la muerte. Aunque la genética influye en el riesgo de cáncer, la mayoría de las variaciones del riesgo entre las poblaciones y los individuos se debe a factores que no son hereditarios. Entonces, aquí vienen términos que a lo largo de la carrera y pues en la vida profesional van a escuchar, o sea, ya no hablar de genes, sino hablar de polimorfismos, hablar de la epigenética. Entonces, para la gran mayoría, por ejemplo, de personas no fumadoras, el control de los compartimentos corporales, las elecciones alimentarias saludables, el ejercicio, son determinantes modificables más importantes en el riesgo de enfermedades. Y ojo aquí, no es que la alimentación sea la panacea, reitero y se los reiteraré, pero como es algo habitual, o sea, todos comemos todos los días, bueno, quiero suponer, ¿no? Todos los días, más de una vez al día, pues es el principal factor de riesgo modificable. Entonces, identificar estrategias preventivas y terapéuticas simples y costo efectivas es una cuestión prioritaria y de urgencia en todo el mundo, porque el adoptar estilos de vida saludables, pues es recomendable para un montonal de enfermedades, ¿no? De verdad ahí que pues no vamos a entrar en polémica. ¿Por qué? Porque la evidencia ya lo ha demostrado. Entonces, dentro de lo que son las ingestas recomendadas de energía y de nutrimentos, pues tras esta evidente importancia de la relación dieta-salud, es importante saber que se establecen referencias para orientar a nivel individual como colectivo los nutrimentos, porque el objetivo que persigue es prevenir enfermedades crónicas degenerativas como otras enfermedades donde la dieta juega un papel importante. Entonces, aquí nada más como a manera de el dato curioso, las primeras tablas de ingestas recomendadas se publicaron por el Comité de Aporte Dietético de la Asociación para la Alimentación y Nutrición Americana en 1941, porque existía la preocupación de que los estadounidenses que se mandaran a la guerra estuvieran bien nutridos. Entonces,
en 1941 surge, es el famosísimo RDA, Recommended Dietary Allowance, y a partir de esa fecha, en la actualidad, se van revisando de forma sistemática, pues, para adecuarlo a la situación epidemiológica, ¿no? Entonces, la finalidad de estas tablas no es que se las sepan de memoria, nunca jamás en la vida, sino es orientar a todos los profesionales de salud sobre las cantidades de nutrimentos necesarios para conseguir un estado nutricional óptimo. Ese es el objetivo que tiene. Entonces, aquí podemos hablar de la ingesta diaria recomendada, en donde el concepto de un requerimiento nutricional es esta cantidad de un nutrimento que cada persona necesita ingerir para impedir la aparición de la deficiencia en relación al nutrimento determinado por todo lo que ha ocurrido en la historia de nosotros. Tan solo, por ejemplo, dato cultural igual. ¿Cómo se supo del escorbuto? Pues porque los marineros se iban mucho tiempo a alta mar, no tenían acceso a frutas, sobre todo los cítricos, entonces en muchos casos fallecían. Entonces, de ahí los requerimientos son específicos para cada individuo y diferentes, ¿no? A pesar de que tengamos características similares, puede ser que yo a lo mejor con Mariana pese, mida lo mismo, tengamos la misma edad, pero cada uno tendremos necesidades diferentes. Entonces, para poder extender justamente esta definición de requerimiento a un colectivo, es necesario salvar esta variabilidad individual, lo cual se logra mediante el uso de las ingestas recomendadas, que proponen unas cantidades medias de nutrimentos que representan lo de un colectivo, pero le agregamos un poquito más, un muchote más. Entonces, es como decir, pues ya de una vez que amarre, ¿no? Básicamente. Entonces, ay, aquí está. Las ingestas recomendadas son la cantidad diaria media de los nutrimentos esenciales, calculada con arreglo a los conocimientos científicos existentes, suficientes para cubrir los requerimientos fisiológicos de la totalidad de las personas. Entonces, debe de superar, les digo, por definición, los requerimientos de la mayoría de los individuos. De hecho, ahorita se los comento. Ahora, nada más para igual hacerlo de su conocimiento y que lo vinculen con algo que ocurre en el ámbito real, es el decir, cómo se establecen estas ingestas recomendadas. De hecho, se establecen para los distintos grupos de edad, sexo, actividad física y el estado fisiológico, tanto de la energía como de diferentes nutrimentos. Entonces, se puede hacer con base a los siguientes pasos. El primero es determinar los requerimientos mediante un nutrimento concreto en una muestra representativa y para cada grupo de edad, sexo y situación fisiológica. Supongamos esto en un ejemplo. Queremos saber cuál es la necesidad real de omega 3 en mexicanos, en población mexicanas, por quizá toda la evidencia epidemiológica en donde se esté justificando. Entonces, aquí el Instituto Nacional de Salud Pública, que sabemos nosotros que es el responsable de la famosísima ENSANUD, lleva la parte de decir, bueno, establezcamos, calculemos cuál es el número de muestra, cuáles serán las poblaciones representativas para el muestreo, y poderlo determinar, ¿no? Pero es muy caro, la verdad, es que este tipo de medidas son muy caras. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, se puede medir la ingesta necesaria para prevenir o corregir el déficit de un nutrimento, o bien se puede determinar la ingesta necesaria para mantener una concentración sanguínea o tisular determinada, o por ejemplo, la función de enzimas o metabolitos implicados en el proceso en los que participa un nutrimento, pero imagínense, eso es bastante caro, ¿no? O medir la cantidad que se requiere de un nutrimento para una situación de balance, o bien la obtención de datos sobre la ingesta de un nutriente en, por ejemplo, lactantes alimentados por sus madres y de personas sanas con dietas aparentemente adecuadas, o bien las observaciones epidemiológicas del estado nutricional y su relación con la ingesta, o bien la extrapolación de los conocimientos existentes sobre los requerimientos en animales de experimentación. O sea, a través de todos estos métodos se puede hacer.
Y el segundo paso es aumentar ese requerimiento medio, o sea, del paso número 1, lo que se determinó, se aumenta para poder asegurar que se está cubriendo la mayoría de los individuos del grupo, ¿no? Teniendo en cuenta la variabilidad individual. Entonces, esto, traducido en español, básicamente se asume en que los requerimientos de un nutrimento siguen una distribución normal, es decir, la mayor parte de los individuos tiene un requerimiento medio, como podemos observar, ahorita se los detallo, y solo un porcentaje pequeñito requerirá más o menos concentración. Entonces, aquí ustedes observan esta campanita, que es la famosa campana de Gauss. Sabemos que la media es el valor que se sitúa justo en el centro y que considera la mitad de los individuos. A partir de la media sabemos que pueden existir desviaciones estándar, 1, 2, 3 desviaciones estándar. Entre más desviaciones estándar se recorra, tanto en un sentido positivo como negativo, de la media, pues puedo abarcar más sujetos. Por ejemplo, si yo de la media me recorro menos más una desviación estándar, entonces estoy considerando un 34,1% más. Si de la media me recorro todavía menos más dos desviaciones estándar, entonces estoy cubriendo, aparte de ese 34,1%, el 13,6%. Y si se dan cuenta, todavía puedo recorrerme el 3, menos más 3 desviaciones estándar. Entonces, las ingestas diarias recomendadas, es decir, del valor que estoy obteniendo que requiere la media, yo me recorro incluso 2 o 3 desviaciones estándar, previniendo, sobre todo, en muchos casos se quedan en 2%, previniendo justamente problemas con individuos que sean hipersensibles. Aquellos individuos que tengan una hipersensibilidad a el aporte de una vitamina. Por ejemplo, el exceso de vitamina A es perjudicial para la salud. Entonces, este es el principio en esencia de cómo se determinan los nutrimentos dieta diaria. Sin embargo, existen otros factores a considerar. Por ejemplo, existen nutrimentos cuya biodisponibilidad depende de la forma en que se ingieren o bien las interacciones de otros componentes en la dieta. También puede haber precursores de nutrimentos en la dieta o bien pueden existir pérdidas de nutrimentos que surgen por los procesos culinarios. También las ingestas recomendadas normalmente, pues, dependen, ¿no? Puede haber alimentos ricos en carotenos, betacarotenos o bien alimentos que tienen vitaminas termolábiles, ¿no? Que normalmente se recomienda más que se consuman crudos que con cocción. Entonces, las ingestas recomendadas establecen valores lo suficientemente elevados para garantizar un aporte suficiente incluso en estas situaciones e incluso en personas con requerimientos elevados. Y la utilidad que tiene el utilizar, ay, perdón, que suena muy reiterativo, la ventaja que tiene es el emplear estas ingestas recomendadas, por ejemplo, pues sirve de base para elaborar las guías alimentarias para una población. También da pautas en lo que respecta a lo que es una alimentación adecuada, a qué nos referimos. También nos sirve para interpretar el etiquetado de alimentos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces hace alusión a las ingestas recomendadas. También me permite evaluar la dieta a nivel individual o colectivo. Sin embargo, pues bueno, hay ciertas consideraciones que se deben de tomar. Otro aspecto que se debe de considerar, pues las limitaciones, ¿no? Como todo, no todo es miel sobre hojuelas. Sabemos que cada país debe de contar con sus propias tablas y pues recogen estos matices de cada población. Desgraciadamente sabemos que México en muchos casos hace un copy-paste de lo que hace Estados Unidos. También existen valores indicados en las tablas que son aplicables a individuos de peso y talla promedio. O sea, ¿qué pasa con aquellos que son más chiquitos o más grandotes? A nivel individual, principalmente son de carácter orientativo. ¿Por qué?
porque se refiere a personas sanas. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente las ingestas se expresan en cantidad día. Sí, ácido fólico se recomienda tantos miligramos al día, porque no se refiere que sea obligatorio, no quiere decir que si no lo comiste hoy va a haber algo grave, sino que si lo que importa es la ingesta media en un intervalo de 10 a 15 días, ¿vale? También, por ejemplo, en estas tablas no se consideran las interacciones con agentes, por ejemplo, con los anabióticos o, por ejemplo, si existe una interacción fármaco-alimento. También personas con una ingesta calórica elevada necesitan mayores cantidades de vitaminas, por ejemplo, como es el caso de la vitamina B1, la B12 perdón, la B1, B2 y la B3. También, por ejemplo, dado que no se conoce a precisión la demanda o necesidad de nutrimentos concretos, las ingestas se basan en una dieta variada, donde pues se está, entre comillas, asegurando que se consumen alimentos donde sus composiciones se saben, ¿no? Dentro de lo que respecta. Entonces, pues sí, en este sentido es lo principal. Ahora, hasta aquí lo vamos a dejar, chicos, para que les dé las siguientes indicaciones. Entonces, indicaciones generales, nada más asegúrense que estén en el grupo de Classroom, por favor, actividades. Sé que algunos de ustedes se vienen integrando, entonces nada más hasta el momento se ha dejado de actividad un cuestionario. Si no lo han respondido, mándenlo, por favor. Una vez que lo hayan mandado, por favor, que les refirió su puntaje. Entonces, la actividad que se van a llevar ustedes de tarea, chicos, es principalmente, existe un documental de DW, es una emisora alemana, donde habla de la industria alimentaria, de los aditivos y el azúcar, el lado oscuro de la empresa alimentaria. Es un documental bastante interesante, la verdad es que conjunta muchos temas, de pronto sí hay que anotar como las ideas. ¿Vale? Sin embargo, la actividad consiste en, una vez revisando este video, y aparte el que les voy a mandar, que es chiquito de 5 minutos, que es un experimento de la BBC, van a ustedes a elaborar un breve análisis de la problemática alimentaria por la que estamos cursando. Entonces, permítanme. Es elaborar un pequeño análisis sobre la problemática de salud que atraviesa en México en materia de alimentación y nutrición. Lo que me importa aquí es la conclusión que ustedes manejan, porque esta conclusión debe de mencionar un área de oportunidad que ustedes, entonces es personal, ¿no? Que ustedes noten como profesionales de salud en formación para contribuir la modificación en este problema. Entonces, la extensión máxima del análisis será de una cuartilla por mucho. Si lo hacen en computadora a mano, realmente no hay problema, solamente cuartillas. Si lo hacen a mano, tomen una foto nítida y lo cargan en Classroom. Entonces, es más bien revisar el documental. Les reitero, está bastante interesante. Lo debatimos un poquito en la siguiente clase junto con el video de la BBC. Unos minutitos le dedicaremos para poder continuar. Pues nada más, antes de finalizar la sesión, déjenme asegurar que sea lo que estaba programado. Sí, nada más, chicos. En cuanto al portal, ¿ya los que están aquí presentes están inscritos? Yo sí, maestro. Yo también. Ya. Ok.
les agradezco, importante que lo chequen. Y ahí en el portal, el material de consulta es la bibliografía que vamos a llevar de base. En el caso de bases de la nutrición, pues llevamos muchos libros, que es como la introducción. En el caso de evaluación del estado de nutrición, ya les especificaré, son 2 libros de base que son como los más nutridos y orgullosamente mexicanos. Entonces, pues nada más. No sé si tengan dudas, chicos, si no, ya nos estaremos viendo más al ratito. Yo, sobre la tarea, ¿está en Classroom el documental que decía? A ver, déjame te corroboro. Según yo sí, pero no te quiero dar dato mal. Sí, en lo que es la parte de trabajos está la unidad 1. La unidad 1 es los análisis de la cultura alimentaria y ya está el análisis de la problemática alimentaria. Entonces, nada más por mostrarte unos segundos. Aquí ya estamos visualizando el portal. Aquí está aquí está el análisis de la problemática, las instrucciones y el documental. Solo me falta, ahorita que lo estoy observando, me falta adjuntar el videito cortito de la BBC, pero el principal es azúcar y aditivos, ¿de acuerdo? La fecha límite es el siguiente domingo, 1 de octubre, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si tengan alguna duda. No, ninguna. Ok, chicos, pues nos vemos más tardecito. Gracias. Gracias.